aproximación del inciso A estaba sobreestimada o subestimada en la cantidad de residuo que tiene mi contenedor después del tiempo t igual a un cuarto. Ahora sí, después de un buen refrigerio y un buen vaso con agua, es hora de seguir trabajando. Entonces, ¿qué dice la primera parte de este problema? Calcula la segunda derivada de W con respecto al tiempo en términos de W. Pero recuerden que en el primer video nosotros teníamos aquí la primera derivada de W con respecto al tiempo. Entonces, si la primera derivada de W con respecto al tiempo, es decir, W' de t era un 25 por W de t menos 300, entonces ¿cómo quedará W' de t? Pues bueno, para obtenerla hay que derivar W' de t con respecto al tiempo otra vez. ¿Y cómo vamos a derivar esta función? Pues bueno, primero voy a multiplicar el 1/25 por W de t y después voy a multiplicar el 1/25 por 300. 1/25 por W de t, su derivada es 1/25 por W' de t. Ojo, recuerden que como W de t es una función, entonces su derivada es W' de t. Bien, entonces habíamos multiplicado el 1/25 por W de t y después habíamos multiplicado el 1/25 por 300. Pero 300 entre 25 es 12. ¿Y qué creen? La derivada de 12 se va, es una constante, entonces aunque estemos derivando con respecto al tiempo, cuando derivamos 12 o cualquier constante, la derivada es 0. Por lo tanto ya acabamos, la segunda derivada de W con respecto al tiempo es un 25 de la primera derivada de W con respecto al tiempo. Pero ojo, no es la respuesta de la primera parte de este problema, porque me piden que dé la respuesta en términos de W. Y hasta ahorita yo tengo la segunda derivada en términos de la primera derivada, por lo tanto voy a sustituir lo que valía la primera derivada que teníamos en esta igualdad. Entonces me va a quedar un 25 de W' de t, pero W' de t es un 25 por W de t menos 300, entonces solamente hay que copiarlo de este lado y me va a quedar un 25 que multiplica a un 25 que multiplica a su vez a W de t menos 300. ¿Y qué creen? Aquí ya tengo a W de t, es decir, ya tengo la respuesta que yo quería. Esto lo puedo simplificar un poco. W' de t, ¿quién va a ser? Pues un 25 por un 25 es un 625. Entonces, un 625 que multiplica a W de t menos 300. Y en este momento ya tengo a la segunda derivada expresada como términos de la función original, sin ninguna derivada. Entonces ya tengo la respuesta de mi primera parte. La segunda derivada de W con respecto al tiempo es un 625, la función normal, menos 300. Ok, ahora vamos a hacer la segunda parte de este problema. Vamos a leerla. Dice, usa la segunda derivada de W con respecto al tiempo para determinar si la respuesta del inciso A estaba sobreestimada o subestimada en la cantidad de residuo que debes de tener en tu contenedor al tiempo t igual a un cuarto. Entonces, en el inciso A lo que calculamos era la pendiente de la recta tangente en W en el tiempo t igual a 0. Y con esta pendiente hicimos una aproximación de la cantidad de residuo que debería de haber en el tiempo t igual a un cuarto. Ahora lo que vamos a hacer es comparar la pendiente en el tiempo t igual a 0 con la pendiente en el tiempo t igual a un cuarto. Y si las pendientes son iguales, entonces la aproximación fue exacta. Pero sin embargo, si la pendiente en el tiempo t igual a un cuarto aumenta, entonces subestimamos la aproximación. Y si la pendiente en el tiempo t igual a un cuarto disminuye, entonces sobreestimamos la aproximación. Y para saber si la pendiente en el tiempo t igual a un cuarto está creciendo o disminuyendo o se queda igual, hay que fijarnos en el signo de la segunda derivada. Si el signo de nuestra segunda derivada es positivo, quiere decir que la pendiente aumentó y estábamos subestimando nuestra aproximación. Pero para hacerlo más claro vamos a intentar dibujarlo. Supongamos que esta es mi gráfica de W y que esta es mi recta tangente en el punto t igual a 0. Nuestro primer caso va a ser que la pendiente aumente. Si la pendiente aumentó, es decir, es creciente, entonces nosotros estaríamos parados abajo del valor real. Es decir, habremos subestimado la cantidad real de residuo que teníamos. El segundo caso es que las pendientes sean iguales, es decir, la gráfica se vería algo así. Si las pendientes son iguales, entonces nuestra aproximación fue muy buena, porque la aproximación que hicimos es el valor real de la cantidad de residuo que hay en el contenedor. Ahora, si nosotros tenemos que la pendiente disminuyó, bueno, eso no se podría porque sería una función decreciente.
¿Se dan cuenta? Si la pendiente disminuye, entonces la función iría hacia abajo. Pero de todas maneras, para no quedarnos con la duda, voy a intentar dibujarlo y vamos a ver el tercer caso, que es que las pendientes disminuyan y yo haya sobreestimado mi aproximación. Entonces pintemos otra vez todo de nuevo. Esta es mi recta tangente en el punto t igual a 0. Bien, y esta es mi función w. Y ya habíamos dicho que si la pendiente en el tiempo t igual a un cuarto había aumentado, entonces habíamos subestimado la cantidad de residuo que iba a haber en el tiempo t igual a un cuarto. Este va a ser mi eje de las w's. Mejor lo voy a pintar un poco más derecho. Aquí está mi eje de las w's. Este de aquí era la cantidad inicial, 1400 toneladas. Y este es mi eje del tiempo. Entonces aquí en un cuarto, en el tiempo t igual a un cuarto, nosotros habíamos estimado la cantidad de 1411 toneladas. Ahora bien, si mis pendientes son iguales, si la pendiente no aumentó, simple y sencillamente se quedó igual, sería este caso. Y en este caso, mi aproximación sería el valor real de la cantidad de residuo que hay en el contenedor en el tiempo t igual a un cuarto. Ahora, ¿qué pasaría si en lugar de aumentar o ser igual, la pendiente disminuyera? Es decir, sería un caso como este estilo. Pues entonces nuestra cantidad hubiera sido sobreestimada. Es decir, tendríamos más cantidad de residuo que la que en verdad es. Bueno, pero ¿qué pasa con la segunda derivada? En este caso, en el primer caso, cuando las pendientes aumentan, la segunda derivada tiene un signo positivo. Es decir, W' tendrá signo positivo si las pendientes aumentan. En el otro caso, si las pendientes disminuyen, pues W' o la segunda derivada va a tener signo negativo. Entonces, si las pendientes disminuyen, tiene signo negativo. Y en el segundo caso, si las pendientes son iguales, entonces W' o la segunda derivada será 0. Si la pendiente no aumenta ni disminuye, la segunda derivada va a ser 0. Pues vamos a calcular entonces cuál es el valor de la segunda derivada para resolver la segunda parte de este problema. Así que vamos a hacer las cuentas. ¿Qué pasa con W' evaluado en 0? W' evaluado en 0 es igual a un 625 que multiplica a W evaluado en 0, que ya sabemos cuánto es, menos 300. Pero W evaluado en 0 era 1400 toneladas, entonces lo voy a poner aquí, 1400 toneladas, y 1400 menos 300 es lo mismo que 1100 toneladas, entonces 1100 toneladas y 1100 entre 625, ¿quién sabe cuánto sea eso? Es como 1 punto y fracción, pero lo que me importa es que es con signo positivo. 1100 entre 625 tiene signo positivo, por lo tanto, las pendientes están aumentando. Estamos en el primer caso en el que las pendientes están creciendo, por lo tanto, tenemos una cantidad subestimada. Lo que nosotros calculamos en el inciso A era una subestimación de lo que realmente es el valor de la cantidad de residuo en el contenedor. Entonces estamos en el primer caso. Bien, entonces ya tenemos la respuesta de la segunda parte de este problema. La cantidad de residuo en el contenedor que calculamos era subestimada en el tiempo t igual a un cuarto.